Bendiciones, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos permite estar aquí y poder glorificar su nombre, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí estamos. Y bueno, también damos la bienvenida a los hermanos que están en la transmisión y también, pues que también sean bendecidos a través de la palabra. Y vamos a leer la palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 8, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 24. Amén. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a tomar ese pasaje como base, pero bueno, antes quiero comentar algo. Mi tema es la oración fundamentada en la palabra. Así le puse el tema. Y porque viendo la oración de los hermanos que hacen aquí, de los creyentes, vi la oración y bueno, me llamó la atención esto, ¿no? Y yo me preguntaba, porque anteriormente, antes de meditar la palabra, pues yo oraba, ¿no? Y yo cuando estaba meditando me acordaba de mis oraciones, cómo eran mis oraciones. Y dije, bueno, está bien para compartirlo con los hermanos, porque nuestra oración tiene que estar fundamentada en la palabra y muchas veces no es así. Sí, muchas veces estamos meditando mal. Y bueno, entonces por eso quise tomar este pasaje y antes de comenzar quiero contarles algo, ¿no? de cómo oraba cuando yo no tenía una relación con Dios. Yo tomaba mi tiempo de oración, pero también oraba de una manera, hagan en cuenta que yo me formé un Dios y yo aprendí a orar como con una fórmula, ¿no? Un método. Y mi oración siempre era orar primero dándole gracias a Dios. Y después oraba mencionando los atributos de Dios. Y posteriormente ya le decía a Dios ya mis peticiones, ¿no? Y eso era como una regla, como un método. Así era mi oración. Y también tomaba los pasajes fuera de contexto y agarraba los pasajes que hablan de promesas. Y lo peor de todo es que estaba enseñando así a mis hijos. Porque una vez uno de mis hijos, el más pequeño, Joel, se enfermó, tuvo una bacteria y apenas nos estábamos acordando de eso. Y cuando estaba estudiando me acordaba de que mi hijo había llegado una bacteria a su cuerpo y no podía caminar, pero fue de un momento a otro que ya no pudo caminar. Y entonces él le dio mucha temperatura y yo le quería llevar al doctor, yo sí lo quería llevar al doctor, vamos al médico. Y él decía, no, porque si tú oras yo voy a sanar. Y bueno, yo oraba, no le obedecía, oraba, pero no pasaba nada. Y yo me sentía culpable porque decía, no tengo fe. Y me sentía frustrada, porque yo había aprendido así, ¿no? Decláralo y va a sanar. Y había veces que pasaba, ¿no? Sanaba. Entonces yo quería que sucediera lo mismo. Y cuando mi esposo llegó del trabajo, ve a su hijo postrado en el sillón y el niño bien contento le dice, papá, no puedo caminar. Y dice, ¿cómo no puedes caminar? No, es que se me doblan las rodillas. Y mi esposo se enojó, no me dijo absolutamente nada, pero sí vi su rostro, no muy enojado, solamente me dijo, ¿por qué no lo llevas al médico? No quiere, pues es que no quiera, no es que quiera. Y ya lo abrazó y lo sacó y él lo llevaba y ahí me fui yo atrás de él.
Cuando llegamos al médico, el doctor dijo, téngale aquí una manguera porque lo trae muy alta la temperatura, ¿cómo van a esperar tanto tiempo? Y muy enojada la doctora, dice, mientras yo lleno un pase para que sea directo, que pase a urgencias. Y con este papel va a pasar directamente y no me lo detenga. Con este papel va a pasar directo, porque el niño va muy mal, me dijo. Aunque Joelito no lo demostraba, ¿no? Pero la doctora decía que iba muy mal. Pero sí, luego inmediatamente lo detuvieron y le empezaron a poner antibióticos. Bueno, pero a lo que voy es de que yo estaba matando a mi hijo. ¿Por qué? Porque creía que con declararlo, él iba a sanar. Creía que con mencionar la palabra, él iba a sanar. O sea, yo pensaba eso. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades. Y yo orando, ¿no? Así por mi hijo. Después llegué a conocer al Señor a través de la palabra. Cuando yo me di cuenta en Lucas capítulo 11, que era el pasaje que yo me lo sabía, porque sí me lo sabía, porque era lo que yo reclamaba al Señor, cuando mis oraciones. Entonces, cuando yo llegué a Lucas 11, me di cuenta qué errónea era mi oración. ¿Cómo estaba yo orando? A tal grado de quizás matar a mi hijo, por la forma de cómo yo estaba creyéndole a Dios, no teniendo una relación con Dios a través de la palabra. Y por eso quise tomar este pasaje, la oración fundamentada en la palabra. Cuán importante es que nuestra oración esté fundamentada en la palabra. Y vamos a orar antes de entrar a nuestro tema. Oramos. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí juntos, Padre, en armonía con mis hermanos. Señor, queremos conocerte cada día más a través de tu palabra. Queremos, Señor, adorarte y servirte como es debido. Oro, Señor, por los hermanos que están en la transmisión. También ellos sean bendecidos con esta palabra. Ellos que se están uniendo, Señor, como un solo cuerpo, que somos toda tu iglesia, Padre. Pero queremos aprender de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos en esta noche y danos ese oído sensible para poder saber escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a Hechos capítulo 4 y vamos a leer el verso 23 en adelante. Vamos a estar ahí leyendo en esos pasajes del capítulo 4 del 23 en adelante. Antes que entremos en estos pasajes, para los que no están al corriente meditando la palabra, este libro, entonces vamos a comentar un poquito del contexto, el por qué llegan los Juan y Pedro con los hermanos creyentes, en donde vamos a basar nuestro tema. Primeramente dice que Pedro y Juan llegan al templo. Y cuando llegan al templo dice que se encuentran con un varón que tenía más de 40 años, que era cojo. Pero ese varón le quiere algo, ¿no? Que le den Pedro y Juan. Pero Pedro le dice, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso sucedió. Pero esto ocasionó un conflicto con todos los líderes religiosos. Y bueno, pareciera que era una bendición. Humanamente, si lo vemos, decimos, ¿cómo puede pasar eso, no? Dios, ¿para qué los sana si van a padecer así sus discípulos? Pero estaba en los propósitos de Dios. Entonces dice que habla de que los metieron en la cárcel porque los líderes estaban enojados, los líderes religiosos, los sacerdotes estaban enojados y los meten a la cárcel. Y después los sacan al otro día, como ya era tarde, no pudieron hacerles juicio, hasta el otro día los sacan, y cuando los sacan, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les va a decir a estos líderes religiosos que ellos mataron a Jesús. Ustedes lo crucificaron,
pero Dios lo resucitó. Y en ese nombre es que se fue levantado ese cojo. Y entonces les empiezan a intimidar, y entonces también dice que Pedro empieza a presentarles el plan de salvación, y los líderes no tienen cómo estar en contra de ellos, porque la evidencia estaba. Aquel cojo estaba ahí parado junto a ellos. Entonces no había por qué decir, no, lo vamos a matar. No, dice que todo el pueblo estaban con ellos, porque habían visto ese milagro. Entonces, ¿qué más les queda a los líderes religiosos más que atemorizarlos? Dice, los intimidaron, que no hablaran más en el nombre de Jesús, que ya no hicieran más eso. Pedro va a decir, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Y entonces ahí sigue ese diálogo, los amenazan, pero los sueltan. Pero después que son soltados, ya llegan con los hermanos creyentes. Ahí es donde vamos a ver el capítulo 4, verso 23. Dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí los sacerdotes, Juan y Pedro, que fueron los que fueron acusados, humanamente creo que lo que hubieran hecho, porque no hicieron nada malo, los encerraron, los intimidaron, no hicieron nada malo. Entonces ellos podrían haber ido a las autoridades, ¿verdad? Y decirle, nos están acusando por hacer un bien. Ni siquiera hicimos nada malo. Pero ellos no lo hicieron así. ¿A dónde corrieron? A los suyos. A los suyos, hermanos. Esto nos puede dar una gran enseñanza también. Nos enseña, hermanos, a quién vamos cuando se nos presenta situaciones difíciles. ¿Con el vecino? ¿Con la comadre? ¿Con la persona que nos vende las cosas en el mercado? ¿Con el amigo, con la amiga? ¿Con quién vamos? Ellos fueron con aquellos que habían creído. Porque ¿qué consejo les hubieran dado si hubieran ido a las autoridades? No sabemos, ¿verdad? Pero un consejo pagano, ¿verdad? Pero ellos fueron a los suyos. En medio de la circunstancia, ¿a dónde fueron? A los suyos. Y estas personas, ¿cómo reaccionaron? Estas personas que habían creído, ¿cómo reaccionaron cuando supieron lo que estaba pasando? Dice en el 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el Señor. Tú eres el amo. Tú eres el Rey. Y tuyo es todo, dice. Tú lo hiciste todo. Primero, ¿qué hacen? Elevan una alabanza a ese Dios. No se ponen a quejarse, ¿verdad? Señor, pero ¿cómo? Pero si tú nos estás mandando y cómo tratan a nuestros hermanos, no puede ser así. ¿Verdad que no se quejaron? Alaban a ese Dios, glorifican a ese Dios, a ese amo y Señor, a ese soberano, a ese Rey. ¿Conocían a estos creyentes quién era Dios? Sí. ¿Y por qué la oración está fomentada en la palabra? ¿Por qué está ahí la palabra? ¿Por qué? Dice aquí, que por boca de David tu siervo dijiste. Es su oración, recuerden. Ellos están orando. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra
Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué están haciendo los hermanos, los creyentes? Están recordando aquella palabra. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se acordaban de lo que David había hablado acerca de Jesús, que iba a padecer, que se iban a levantar los reyes, los gobernantes, o sea, todos los que tenían poder se iban a levantar en contra de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Se iban a levantar en contra, pero están recordando esa palabra. No están renegando por lo que están pasando. Recuerdan la palabra y están orando. Están orando diciendo que por boca de David ya había sido dicho. Y luego termina su oración diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes habían determinado, Dios lo había determinado que esto pasara, dicen, que estuvieran en contra del Cristo. ¿Dónde habían aprendido esto los hermanos que habían creído? Recordemos que Pedro había dicho en el capítulo 2, en su primer discurso, cuando decían que los hermanos habían sido bautizados por el Espíritu Santo y decían, están borrachos. Y él dijo, no están borrachos. Y se para y empieza a dar su primer discurso, ¿sí? Y que esto era la promesa que Dios había dado, era el Espíritu Santo. Y entonces en el verso 23 del capítulo 2 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. ¿Cómo dice? Esto estaba determinado por el consejo y por el anticipado conocimiento de Dios. Dios tenía conocimiento, ¿verdad? Tenía conocimiento de que esto iba a suceder. Dios lo había permitido. Alguien más lo dice, miren, si ustedes regresan su Biblia unas hojitas después, en Juan capítulo 19, Jesús también dijo esto, que Dios lo había determinado así. Miren, hermanos, en el capítulo 19, vamos a leer desde el 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dada de arriba, ¿cómo dice? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Esto estaba ya dicho por Dios, dice Jesús. Entonces no te creas, Pilato, que tú tienes la autoridad para darme la vida o quitármela. No tienes la autoridad. Esa autoridad viene de arriba. Él te ha dado el permiso, porque esto era necesario que padeciera el Cristo, ¿no? Estaba escrito. Y Jesús mismo lo menciona así. Volvemos otra vez a capítulo 4 y seguimos. Porque la oración sigue. Capítulo 4, verso 29 nos quedamos. Dice, miren la oración, hermanos, de los hermanos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
La palabra, la oración, ¿tuvo respuesta, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Tuvo respuesta esta oración. ¿Por qué oraban los hermanos? Dice, concédenos a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Y en el verso final dice que viene el Espíritu Santo y los llena. ¿Y qué hace? Hace que hablen con denuedo la palabra de Dios. Están hablando la palabra. Entonces, ¿tuvo respuesta? Sí, tuvo respuesta la oración de los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban orando conforme a la palabra. ¿Dónde habían oído estos creyentes que tenían que hablar la palabra? Miren, hermanos, vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Dice que eran instruidos por los apóstoles en el capítulo 2, 42. Este fue en su primer discurso de Pedro, y dice que se convierten como 3,000. Y después ahí en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo estaban los hermanos? Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Entonces tenían conocimiento de quién era Dios, estaban enseñados, ¿sí? No nada más vino el Espíritu Santo, ellos creyeron y hasta ahí se quedó. No, ellos tuvieron enseñanza de la palabra. ¿A través de quién? De los apóstoles. Veamos, hermanos, qué importante es tener comunión con esa palabra y que nuestra oración tenga relación con esa palabra, porque lo que están orando los hermanos tiene relación con la palabra. Y si no, acuérdense en Mateo 28, 18, el gran mandato, que vayan y prediquen el evangelio, ¿verdad? Y no vayamos tan lejos, en el capítulo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas enseñanzas lo estaban recibiendo estos que creyeron. ¿Y de quién? De los apóstoles. Dice que perseveraban en esa doctrina. Y dice que estaban en el compartimiento del pan y en la oración. Ellos estaban en una comunión con su Dios. Por eso, hermanos, la oración tuvo respuesta, ¿verdad? Dios respondió, porque estaban orando conforme al propósito de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el evangelio se extendiera por todo el mundo, dice. Por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos están pidiéndole a Dios, con denuedo, concédenos que hablemos la palabra. ¿Y qué hace Dios? Responde la oración. Los llena con su Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Los envía a predicar la palabra constantemente. Dice que con denuedo hablaban la palabra, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? En el capítulo 1 dice, capítulo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos hablar con poder la palabra. Pero no porque tengamos el Espíritu Santo, no tenemos que ir a la palabra. Ellos dicen que estaban constantes en esa doctrina, perseveraban unánimes en esa doctrina que los apóstoles estaban enseñando. Si nos damos cuenta, qué importante es la palabra. Y que nuestra oración vaya ligada con la palabra. Es así como Dios nos va a contestar nuestra oración. Cuando nuestra oración va ligada con la palabra. Porque entonces nosotros no vamos a pedir cualquier cosa. Porque vamos a saber pedir, porque ya sabemos cuál es la voluntad del Padre como ellos conocían. ¿Verdad? Pero hay peligro, hermanos. Hay peligro
cuando nuestra base no es la palabra. ¿Por qué? Porque lo vimos en el pasaje que hoy meditamos. Hoy meditamos este pasaje y meditamos que todos estaban en comunión y tenían todas las cosas en común. Aquellos que tenían cosas lo vendían y se lo traían a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían con los que tenían más necesidad. Había esa armonía. Pero en el último verso habla, en el verso 36 y 37, habla de un tal José. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, hermanos, era un hombre que parece que los hermanos amaban mucho, porque se llamaba José, pero entonces le cambian el nombre y le ponen hijo de consolación, ¿sí? Le ponen el nombre de acuerdo a su carácter de este hermano Bernabé. Es el hermano que presenta a Pablo cuando los apóstoles tenían miedo a aceptarlo, porque él era el que mataba a los hermanos, perseguía a los hermanos cristianos. Entonces tienen miedo, ¿no? Y no lo quieren recibir. Pero entonces Bernabé es el que lo presenta y empieza a contar la historia, cómo fue que se convirtió Saulo. Y él es ahora, empieza a ser misionero del apóstol Pablo, sufriendo las penalidades que sufría Pablo. Pero este Bernabé vende su propiedad y le cambian de nombre. Era un hombre amado, y es obvio que Ananías y Zafira querían estar al mismo nivel que ellos, que este Bernabé, quería tener el mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Al querer tener el mismo nivel, hacen algo que a Dios no le agrada. Y miren, vamos a leer capítulo 5, verso 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Nos está hablando de un hombre que se llama Ananías y Zafira. Estos personajes, hermanos, estaban dentro de los creyentes. Ellos habían visto las maravillas de Dios. Ellos participaban en esa armonía que estaban. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces? Aquí bien claro lo dice Pedro. Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Hermanos, esta es una lucha constante del creyente. De cada día es una lucha. Cada día que nos paramos, luchamos para no desagradarle a Dios, para honrar a Dios. Y es una lucha constante. Pero si nosotros estamos constante en esa comunión con Dios a través de la palabra, y nuestra oración tiene relación con esa palabra, hermanos, yo les aseguro que vamos a permanecer firmes. Pero si no, ¿qué va a pasar? Hay muerte espiritual. Ellos murieron físicamente, pero en nuestra vida puede venir muerte espiritual. Porque entra
Ananías y Zafira vieron cómo Bernabé era alabado y ellos querían ser alabados también. Querían tomar un lugar que Dios no les estaba dando. Dice que la iglesia estaba en armonía, todas las cosas lo tenían en común. No había envidia, no había egoísmo, no había murmuración. Si uno le faltaba, le daban. En nuestro caso, hermanos, cuando vemos la necesidad, yo agradezco a Dios, porque en realidad los hermanos aquí en la congregación no se tocan el corazón para bendecir al necesitado. Y de verdad agradezco a Dios por eso. Pero puede haber ese momento en que lleguemos a pensar, ¿y yo qué? ¿Verdad? Porque es una lucha. Pero vamos a la palabra y nos alineamos nuevamente. Entonces, hermanos, aquí nos está mostrando el autor de Lucas, la iglesia, la nueva iglesia, la primera iglesia, la iglesia joven. Pero dentro de esa iglesia puede suceder que haya gente que deje que Satanás llegue a su corazón. Por eso Pedro en el capítulo 5, creo que es verso 8, no sé si lo anoté, pero sí, es 5:8. Él menciona de que nosotros tenemos que estar velando, porque dice que tenemos un enemigo, un adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice que tenemos que estar velando, hermanos. ¿Y qué significa velar? Significa estar en comunión con esa palabra, para que no vayamos a morir como Ananías y Zafira. Espiritualmente estoy hablando. No nos quedemos estancados. Es necesario, hermanos, que vayamos a la palabra y tengamos comunión con esa palabra. Yo les comentaba anteriormente, yo sí leía la palabra y yo sí oraba, tomaba mi tiempo de oración y leía la palabra. Pero siempre la leía para conocer más, para saber los pasajes que dice, porque una historia me gustaban los salmos. Y yo me ponía a leer. Ya leí. Pero sin que esa palabra obre en mi vida, sin que esa palabra me mostrara mi vida cómo estaba viviendo. Aquí lo que los creyentes hicieron, hermanos, es vivir esa palabra en medio de las circunstancias. No era fácil lo que estaban viviendo, pero se negaron ellos mismos. Y se pusieron su vista en ese blanco, en ese mandato. Entonces ellos, su oración es: concédenos que tus siervos hablen con denuedo tu palabra, que constantemente estén hablando tu palabra. Eso quieren, dice el Señor. Están orando conforme a mi propósito, pues ahí está. Son llenos del Espíritu Santo para que con ese poder vayan y hablan la palabra. Están orando conforme a mi propósito. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo es nuestra oración, hermanos? ¿No será que estamos en la iglesia? Y porque venimos a la iglesia, porque leemos la palabra, porque oramos, nos decimos que somos cristianos. ¿O realmente somos como estos discípulos, como estos creyentes, que llevaban la palabra porque eso era lo que habían escuchado, habían sido instruidos, ¿sí? Y entonces llevaban la palabra. Entonces su oración es: concédenos que llevemos esa palabra. Hoy en día, hermanos,
la oración se ha distorsionado. Ahora oramos, los pastores oran para que en su iglesia o en el templo haya mucha gente. Sí oran por eso, pero no oran para que esa gente pueda tener realmente un conocimiento de Dios y que su oración cambie, su enfoque de su oración sea diferente, sea de acuerdo a la palabra. La iglesia primitiva estaba segura de quién era Dios. Sinceramente, hermanos, nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de Cristo, así como la iglesia primitiva. Recordemos, Ananías y Zafira, que eran creyentes, pero que no estaban viviendo de acuerdo al elevado nivel espiritual que tenían los creyentes. Y hoy en día, pues sí hemos notado que hay personas que entregan donaciones y lo hacen con el único propósito que se les preste atención. Hacen una obra para que sean vistos, como Ananías y Zafira. Ese espíritu sigue vigente en los creyentes, hermanos. Y por eso tenemos que estar alerta. ¿Cómo es mi oración? ¿Es conforme a la palabra? ¿O es como yo ya me formé un Dios? Analicemos nuestra vida, hermanos. Porque la oración de estos hermanos es un modelo a seguir, la verdad. ¿Cómo oraron? Yo cuando estaba meditando este pasaje, yo decía, Señor, yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida para que yo pueda entrar en ese modelo de vida que llevaban los primeros creyentes. La mayoría de las iglesias han perdido el enfoque, hermano, el enfoque de la oración. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con esa palabra. Pero dice en el capítulo 2 que acabamos de leer, decía que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban en comunión con esa palabra. No para aprenderme más textos. Es correcto aprendernos textos, no está mal. Pero no vayamos a la palabra con ese fin, sino con el fin de que yo me deje moldear por esa palabra. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Y obedecer esa palabra, para que mi oración vaya acorde a esa palabra. Hermanos, yo los dejo con este pensamiento y bueno, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, como dijeron los creyentes, tus seguidores, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo. Sabemos que tú puedes enviar tu Espíritu Santo que nos redarguya y que nos cambie nuestra forma de pensar. Y que ahora, Señor, solamente vayamos a tu palabra para poder entender tu plan, tu propósito. Y aún en medio de la angustia, de la tribulación, de las situaciones que nos permites pasar, podamos alabarte como estos creyentes. Señor, que no seamos como Ananías y Zafiras, que pertenecían a esa congregación, pero no llegaban al nivel de esa espiritualidad de esta primera iglesia. No seamos como ellos. Señor, ayúdanos a analizar nuestra vida para que ahora cambie nuestro pensamiento y ahora hagamos esa oración, que seamos formados por ti, que tú vayas cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Vemos a esta iglesia en una unidad, en una comunión. Nadie decía ser suyo nada, todos lo tenían por común. Esto significa que no se andaban
fijándose unos a otros. A veces, Señor, tu mismo ejército se está derrotando unos a otros porque no tenemos conocimiento de tu palabra, porque no nos hemos aferrado a ella para vivirla. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a caminar en tu plan y en tu propósito, mi Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión. Seamos bendecidos. Muchas gracias, Padre, por este momento y gracias por revelar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.